Les damos la más cordial bienvenida a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Para ofrecerle una estancia más agradable y segura en nuestras instalaciones, le pedimos seguir las siguientes indicaciones de seguridad. Actualmente nos encontramos en el auditorio Ángel Palermo Beach. En este momento, visualice las rutas de evacuación señalizadas por las mismas entradas a esta aula. Localice la ruta de salida más cercana que le pueda llevar hacia el punto de reunión establecido en el estacionamiento de Puerta 10. En caso de emergencia, se activará la alarma de evacuación. Al escucharla, guarde la calma y siga la ruta de salida que localizó y que le llevará al punto de reunión establecido en el estacionamiento de Puerta 10. No corra, no grite y no empuje. Siga las instrucciones de las brigadas de evacuación. En caso de sismo, se activará la alerta sísmica. Al escucharla, guarde la calma. Resguárdese en su lugar o en las zonas de menor riesgo que están debidamente señalizadas. Evite desplazarse mientras perciba el movimiento. Existen objetos que pueden lastimarle en caso de que caigan. Posterior al sismo, siga las indicaciones de las brigadas de evacuación. El día de hoy no tenemos algún simulacro programado, por lo que, en caso de escuchar la alarma de evacuación o la alerta sísmica, siga las instrucciones de las brigadas de evacuación. Por su atención, muchas gracias. Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia en México. ¡Basta de corrupción judicial! ¡Basta de fiscales! ¡Basta de jueces, abogados corruptos! ¡Basta! Cuando mi hijo crece, empiezo a ver algunas dificultades en él, empezó a llevarlo a muchas terapias. Después fue una parte muy difícil, cuando abusaron sexualmente de mi hijo. Creo que esa fue la parte más dura que he vivido. También cuando mi hija adquiere la discapacidad, que tenía 3 años. Y también la parte más dura fue cuando mi hijo le dicen que tiene autismo, cuando tenía 10 años. Bueno, primero fue una experiencia amarga con el abogado. Nos cobraron una cantidad de 18,000 pesos para iniciar la demanda, porque era una demanda penal. El abogado ya no presentó la demanda, ya no se regresó el dinero, pues como ya no avanzaba, nosotros dijimos que ya no queríamos que llevara el proceso, entonces dijo, bueno, pero no les puedo regresar el dinero. Y realmente nosotros estábamos como bloqueados, esa vez como que no nos importaba. Es que esto es un golpe muy duro, muy fuerte, como si se hubiera muerto alguien, es un dolor así. Bueno, tengo 29 años, actualmente trabajo en una cadena de restaurantes, se llama Claims. Pues vamos a llamarlo un mal negocio con una persona. Esto me llevó a una demanda mercantil. Es un proceso muy largo y muy pesado. Y digo, básicamente en el tema legal creo que ha sido eso. A lo mejor en otros temas puede haber mil cosas más, pero esto ha sido como que lo más pesado. Porque es un tema de citas, de estar, de ir, de escuchar, de bla. Pues digo, primero que nada llegas con las personas que son muy déspotas. Para empezar, desde la recepción. Son muy cuadradas de que fórmate aquí, fórmate aquí. Traes tu INE, sí, sácalo en la mano. Literal, si no eres de la mano, creo que te regresan de la fila, te etiquetan, aquí tengo una etiqueta de qué juzgado vas, y todo eso, como que muy cuadrados. Entonces, me acuerdo perfecto, llego al juzgado, está la persona como de recepción, no sé qué sea, o una abogada, no tengo la menor idea. Pues llego, me paso y digo, buenas tardes, vengo a esto. ¿Por qué no tocas la puerta? O sea, te reciben así como que fueras un delincuente, pero mala onda. Y creo que sobre todo cuando eres tú el acusado, como que te dan un trato peor, no sé por qué tengo esa idea. Cuando recibí el primer citatorio, sí te da mucha incertidumbre, te provoca como ansiedad, pues no sé, no duermes bien. Esto igual, como te menciono, por la falta de información, de no saber qué sea lo peor que puede pasar o qué es lo que va a pasar y todo eso, sí te mueve muchas cosas de tu entorno y todo eso. Bueno, no me van a creer lo que me contestaron aquí en el Poder Judicial de la Federación de Oaxaca. Me dicen que, pues, como no es un asunto urgente, hace un mes que presenté la solicitud de mi control judicial previo, lo que ellos denominan impugnación, y que, pues, con calma, que ahí van a ver cuándo se puede resolver. Desgastante por la demanda que tengo.
Yo la inicié en el 2008, cuando me separé de papá, con la principal. Desde ahí hasta el día de hoy, demanda, incidentes, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, es que no sé mucho de ellas. Tuve que meterlo en la penal, estuvo en la cárcel, no entendió. Y hacerle de mamá, papá, proveedora, semi-abogada, porque tienes que hacerlo tú. Tuve que buscar abogados, pues del DIF, porque la verdad no tenía la posibilidad económica. Entonces es muy desgastante estar yendo 2, 3 veces a la semana y a ver qué salió y luego ir a los juzgados, porque los del BIF, ellos no sé, sí van yo creo que sus personal o no sé, a verlos, pero en realidad pues uno tiene que estar ahí. En cuanto a la gente que trabaja ahí, los expedientes se los dan a unos que estudian en los casos y ellos son los que deciden. La juez nada más revisa, hace y firma, pero en realidad dije, ¿cómo? A ver, si te estoy diciendo que hay un generador de violencia, que no gana lo que él está diciendo. Pues mi nivel de vida era diferente. Mi nombre es Elsa Valderas Dávalos, tengo 45 años y soy asesor inmobiliario. Tiene como 2 años que yo metí el trámite. Lo que pasa es que yo me salí de la casa donde él estábamos viviendo. Él se enojó mucho porque yo inicié el trámite. Mira, yo estoy en el juzgado 15. Se me hace extremadamente desorganizado. Los papeles los tienen aquí, acá, al collar. Hay un departamento de costura. Literal, están cosiendo los expedientes para que no se les vaya a voler las hojas. Sí, al principio mi abogada, la primera, sí tenía que darle como una propina al que ingresaba el documento para que te tuvieran más en cuenta. Eso se me hace una falta de respeto, pero pues yo por la necesidad tuve que acceder. Impotencia de no tener la seguridad que por un procedimiento legal pueda tener como que la confianza de vivir bien y tener paz en mi vida para poder seguir adelante, que la ley estuviera a mi favor. Lo principal es, pues obviamente mi independencia. Nos hicimos de un departamento y la manutención de mis hijos. Pasan los meses y dices, bueno, no está pasando nada. O sea, ¿cómo? Yo pensé que iba a ser así diferente y no pasaba nada. O sea, yo sé que a lo mejor, bueno, es que creo que lo que yo he visto es que el abogado tiene su bufete de abogados y aparte tiene como abogados chiquitos, ¿no? Que los ponen para hacer trámites. Tengo muy grabado la primera vez cuando no sabía nada de mi abogado, fui a los juzgados y pues le pregunté al primero del primer escritorio, ¿no? Y que todos los escritorios todavía tienen así de archivos, ¿no? Llenos de archivos. Y yo sí, al primero que le pregunté, le digo, oiga, disculpe, es que fíjate, ¿cómo sé cómo va mi demanda? ¿Tiene el número de expediente? No, pues que sí. Ah, pues ahí, mire, busque y ahí hay un pizarrón. Ahí en el pizarrón, ahí salen. Y yo, ok, entonces pues fui. Y pues había gente viendo el pizarrón, que las fechas y cuándo salen, todo. Ahí me sentí como que frustrante. ¿Usted conoce este sistema, licenciada? Creo que es mucha responsabilidad estar defendiendo a una persona que está privada de su libertad y que se encuentra indudablemente a su criterio el hecho de que él pueda obtener su libertad o quedarse detenido. Si usted no conoce este sistema, debe de ser honesta, sobre todo con su representado, porque él confía en usted. Escuchar las voces de quienes usan el sistema de justicia. De eso se trata la nueva reforma judicial. De esas voces que nunca hemos escuchado y que nunca han formado parte del debate de cómo reorganizar y organizar un sistema que le funcione a todos y a todas, y no solo a unos pocos. De eso se trata el Observatorio de Justicia del Ibero, y nos es un gusto presentar ante ustedes y ante el rector el trabajo de este tiempo, digamos, del inicio de este proyecto, con una mirada que a mí me parece extraordinariamente original. He comparado con otros observatorios. Todo el mundo está empeñado en tratar de diagnosticar el sistema que quedó.
nosotros estamos empeñados en proponer un sistema nuevo, en reconstruirlo, pero esta vez de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como el sistema que se derrumbó. Y eso es lo que pasa hoy, la arquitectura que se colapsa, la que ya no funcionaba, la que dejaba desarropado a todas estas voces que escuchan y a las muchas que ni siquiera se atrevían a acercarse al sistema. Para todos ellos es una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad para hablar finalmente de la agenda olvidada. Un sistema accesible para todos y para todos, que haga la diferencia. El Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia este semestre emprendió la tarea de mirar el colapso con rigor, con profundidad y con sensibilidad humana. Primero, a través de la investigación periodística que coordinaron Gabriela Barquetín y Daniel Moreno, que se realizó en W Radio, Animal Político y decenas de periodistas en todo el país que documentaron paso a paso cómo este proceso electoral inédito terminó profundizando la parálisis, la incertidumbre y el desamparo judicial. Después, dado esta visión panorámica que nos da la parte periodística, después el estudio cualitativo que dirigieron tanto Claudio Flores como Yolanda Barrita, donde decidimos poner la mirada en los usuarios. Pero no en los usuarios que dejaban el sistema y pensaban entrar o no entrar, en los que ya estaban dentro, en la experiencia de justicia de la gente común y corriente antes de la reforma, no nada más después. Y ahí, la verdad, es súper potente el trabajo para entender el nivel de desamparo de amplísimos sectores de la población. Esta mirada tanto íntima de las víctimas del sistema, si los puedo denominar así, hablando de lo que sienten cuando llevan años tratando de resolver conflictos que se deberían resolver en meses, esta mirada íntima y la pública, que fue toda esta idea de un proceso judicial que causó tan poco apetito ciudadano, nos hizo comenzar a tratar de dibujar cómo dibujar el futuro. Y el futuro, y eso es lo que yo quiero reconocer como a la Ibero, al rector del Ibero, la idea de que mientras que todo se cae, hay ventanas de oportunidad para defender lo primero, lo que siempre ha estado ausente, lo que no hemos querido ver. Y es momento de reconstruir el sistema de otra manera. Por eso, en la tercera parte de este documento, lo que presentamos es el análisis del sistema que se cae. ¿Cuál es el sistema? ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué le falló? ¿Cómo lo podemos reconstruir mejor? Y finalmente, en la última parte, me gustaría a mí hablar de cómo nos imaginamos la Agenda 2027. O sea, si le apostamos a la elección de la justicia local, prácticamente 70% de los cargos todavía no se compiten. Todavía hay oportunidad de imaginar algo mejor en el ras de tierra. Y es momento de hablar fuerte y duro de una agenda realmente transformadora, no una que busque replicar lo que teníamos, ¿no? Y con esto en mente, pues me gustaría comenzar este evento dándole la palabra al doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, queridas y queridos colegas, integrantes de nuestra comunidad universitaria, autoridades de la universidad, amigas y amigos. Bueno, pues es un cartel de lujo el que tenemos aquí. Nos reúne hoy la presentación de un conjunto de hallazgos que ha elaborado
el Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia. Esto es un esfuerzo articulado que nace en un momento crítico de profundo cambio en la justicia mexicana. Apenas hace unos meses, después de su lanzamiento, el observatorio comienza ya a cumplir su mandato más apremiante, el ser una voz lúcida que dé cuenta desde el análisis empírico del impacto regresivo de las recientes reformas, para denunciar estos retrocesos, pero también para crear, sobre todo, lo mencionaba la doctora Magaloni, un aparato crítico y propositivo ante las crecientes dificultades que acontecen en el marco de su más reciente reforma. ¿Por qué se hace esto? Porque la universidad es la más activa plataforma de análisis de las deudas y los vacíos históricos y también de cuestionamiento de decisiones políticas que no hacen sino agravar el estado de nuestro sistema de justicia. Para que comprendamos mejor el contexto, recordemos juntas y juntos lo ocurrido a partir de febrero de 2024, cuando se presentó la propuesta de reforma de justicia, de la reforma judicial. Creo que es importante, Ana Laura, lo mencionabas, pero si me permites me gustaría esbozar, de manera muy breve desde luego, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó y que tantas veces, pues tú con tu voz cualificada, Ricardo, aquí los integrantes de esta mesa lo han mencionado en diferentes espacios? Bueno, tras las elecciones del 1 de junio de este año, la adopción de esta reforma entró en una fase de aceleración y me da muchísimo gusto de verdad que estén los estudiantes aquí, las y los. Aunque se abrieron algunos foros durante ese verano, incidieron muy poco en los cambios reales. Posteriormente, en septiembre, hace apenas un año, poco más, la reforma se aprobó en las últimas semanas de la administración anterior en medio de un proceso legislativo cuestionable. Y es importante irlo desglosando, desmenuzando este proceso. Después se ofreció corregir algunas de las deficiencias en estas leyes reglamentarias, lo que también ocurrió. Vinieron entonces las campañas judiciales, que ustedes las atestiguaron, ¿verdad? Lejos de lo ofrecido, estuvieron marcadas, y por favor que se atreva alguien a negarlo, estuvieron marcadas por frívolos contenidos en redes sociales y no por debates de nivel sobre las problemáticas que enfrenta la justicia y las necesidades de hacer realidad ese derecho por parte de personas en México. Sucedió después la elección judicial. Pasa esto. ¿Todos estamos en la misma sintonía? Se vale disentir si gustan, también. Sucedió con una participación, viene la elección, con una participación muy pobre. Fueron electos miles de nuevos funcionarios judiciales en medio de graves, y quisiera subrayar lo grave, graves acusaciones de inducción al voto por medio de papeletas ilegales, que, ¿cómo se llamaron esas papeletas? Acordeones. Más recientemente, en un contexto donde ya operan nuevas instituciones como el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, hemos visto y oído las dificultades enfrentadas por las y los nuevos juzgadores que asumieron sus funciones en este entorno adverso. Escuchamos, y gracias por poner esos testimonios. Yo cuando los escuchaba pensé que estaba fallando el audio, pero no, era parte de escuchar precisamente las consecuencias de lo que estamos diciendo. El impacto, además, económico de esta reforma está a la vista. Y aquí en la Ibero, pues han salido también grandes abogados que se dedican al derecho corporativo. Yo antes de ser jesuita me dedicaba a eso, ya no. La incertidumbre generada va a desincentivar la inversión en el país. Ya lo está haciendo. Hay que decirlo con claridad también.
La reforma judicial no abona a la construcción de un Estado de Derecho sólido y no dejaremos de señalar que ese diseño, y por eso hicimos el observatorio, lo platicamos muy bien con la doctora Magaloni, con la maestra Barketing, con los que están aquí en esta mesa. Ese diseño debe de revisarse. México no tendría por qué estar condenado, y lo digo así con estas palabras, condenado a padecerlo ad perpetuam, eternamente. Al mismo tiempo, la reforma y sus efectos ya están aquí. Por ello, es fundamental documentar objetivamente y con rigor académico, como lo ha hecho esta universidad por tantos y tantos años en esta prestigiada Escuela de Derecho, lo que está ocurriendo a ras de tierra y hacer propuestas para que las cosas no vayan a peor. Una vertiente esencial en ese esfuerzo es contar las historias alrededor de este sistema de justicia, las historias de quienes buscan justicia, las historias de quienes imparten justicia, las historias de quienes entregan su vida a estas instituciones. Contar todas esas realidades sí importa, porque lo que nos importa finalmente es la vida de las personas, aquí en la universidad, a la compañía. A lo largo de mi trayectoria, así lo he constatado una y otra vez. Como saben, antes de trabajar en esta entrañable comunidad, trabajé en el ámbito de los derechos humanos, muchos años, más de 20, como jesuita y como abogado, también de derecho, aquí. Encontré en la defensa de derechos humanos una vía para realizar mi vocación de servicio y dirigí el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Yo creo, sin lugar a dudas, que es la más importante organización de su tipo en México. En esa función, recorriendo las cárceles de México, acudiendo a los juzgados, haciendo mi trabajo de incidencia, muchas veces noté cómo los testimonios de vida de la gente a la que defendíamos de acusaciones injustas siempre era gente empobrecida y marginada. Bueno, pues hay muchos casos, quizás han oído hablar del caso de Jacinta, esta mujer indígena que fue acusada de secuestrar a 6 elementos de la extinta AFI, la judicial, pues, absurdos, ¿verdad? Y sentenciadas a más de 20 años en prisión. Bueno, muchos de estos casos. ¿Cuál era el patrón que encontrábamos en esos casos? Siempre los más marginados, los empobrecidos. La justicia mexicana se ensaña con los más pobres, con las mujeres, con los indígenas, con las víctimas de represión social, lo vimos el sábado también, los más pobres, y persuadían más sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia que cientos de páginas sobre estándares internacionales o datos numéricos. Contar historias de las nuevas realidades del nuevo sistema de justicia es, por tanto, uno de los objetivos de este observatorio. Bueno, con todo lo anterior en mente, en estos primeros meses hemos iniciado 4 líneas de trabajo fundamentales. La primera, pues esta es una escuela, es una universidad, y lo hemos platicado mucho. Primero, la enseñanza del derecho, que busca repensar la formación jurídica ante un sistema en transformación. Las universidades no pueden seguir enseñando como si nada hubiera cambiado. Me he topado con profesores de derecho que me han dicho, rector, pero ahora no sé qué voy a enseñar, enseñaba amparo. Pues lo tienes que reformular. Se requiere entonces preparar juristas. En la Ibero vamos a preparar los juristas del futuro, los juristas que comprendan el contexto, que tengan las herramientas para leerlo y que actúen con un sentido profundo de acción, no solamente con técnica, sino también con compromiso. Esa es una línea que me parece muy importante y el director creo que está muy claro en este mandato. El segundo es la generación de estudios cuantitativos en alianza con nuestro EQUIDE y con el Poverty, Violence and Governance Lab de la Universidad de Stanford,
que busca también sistematizar la información disponible y generar nuevos datos que permitan entender mejor la relación entre pobreza y acceso a la justicia. Decían, y hay muchos estudios de esto, ¿verdad?, que dicen, a ver, Claudio, que dicen que las cárceles están llenas de pobres. No porque sean los más activos delincuentes, sino porque no han tenido acceso a una defensa de calidad. Y eso lo he visto en carne propia, lo he vivido, lo he visto, lo he palpado. Y el tercero, en el ámbito de la investigación cualitativa, que va más allá de las cifras, para explorar las prácticas, los lenguajes y los obstáculos cotidianos que enfrentan quienes intentan, muchas veces sin éxito, acceder a los tribunales. Bueno, agradezco mucho a Claudio Flores por su compromiso en este apartado. Y cuarto, el periodismo narrativo y de investigación en alianza con W Radio y Animal Político. Gracias por estar aquí, Daniel, Gaby. Así como de organizaciones de periodismo local. Así el trabajo del observatorio cumple su tarea de interacción ciudadana. Todo este trabajo, afortunadamente, porque somos transparentes en la Ibero, creemos en eso, todo este trabajo lo pueden ya consultar en el observatorio. Métanse a la página observatorioiberojusticia.mx, después de esta charla, por supuesto. Los invito de verdad a ver todo este trabajo que tenemos ahí. En este espacio hemos organizado de modo sistemático informes, artículos, entrevistas, columnas de opinión, bases de datos, materiales. Bueno, ya les platicarán aquí mis colegas, mis amigos. Estos documentos se acercan con profundidad y un lenguaje sobre todo claro a los problemas del sistema de justicia local. Creemos y sabemos que esta es la forma de hacer incidencia también desde este espacio universitario, desde esta universidad, porque un modo de asumir la compleja encomienda en la educación superior no se conforma solamente con estudiar los problemas, debe involucrarse, debe comprometerse, incluso cuando esto implique incomodar o ir contracorriente de ciertos planteamientos hegemónicos. A veces la Ibero, y Gaby, yo creo que tú lo has vivido aquí en la Ibero, hemos remado a contracorriente muchas veces, hemos sido contraculturales. Bueno, agradezco de manera muy especial a la doctora Ana Laura Magaloni por su visión para llevar adelante este espacio de reflexión. Durante décadas su trabajo ha sido una referencia en la discusión sobre la justicia en México. Hoy su presencia en esta universidad nos compromete aún más. Asimismo también a la maestra Gabriela Barquetín, quien todos los días a las 7 de la mañana en punto inspira este proyecto de observación pública con su sólida trayectoria en la comunicación social y aquí en las aulas de la Ibero, ¿verdad? A mí siempre me da mucho gusto que siempre hables de tus alumnos y refieres constantemente a tus alumnos y eso pues es una fuente de inspiración para muchos de los que queremos lo mejor para nuestra universidad. Y bueno, desde luego agradezco a todos los colegas que están aquí, Daniel, Claudio, todos, todas. Agradezco pues al equipo que ha hecho posible este primer informe, a Ricardo, desde luego, al director del Departamento de Derecho, a las personas que han dado cobertura también, porque hay mucha gente involucrada, a esta iniciativa, a las y los docentes e investigadores que nos han acompañado durante estos meses. Finalmente, pues quiero agradecer al estudiantado de nuestra universidad, que se ha sumado con valiosos aportes y sobre todo con este entusiasmo digno y característico de nuestro perfil ibero, ¿verdad? Que nunca está conforme con la realidad, sino siempre busca el magis, el buscar una mejor sociedad, más justa, más humana, más fraterna. Su presencia nos motiva y enriquece en este esfuerzo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, rector. Le doy la palabra a Gaby y a Daniel para que nos hablen de lo que sucedió en la parte periodística, sobre todo durante los meses antes y durante el proceso electoral, con la mirada en lo local. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias al rector por estar aquí con nosotros y por arroparnos, y gracias a la doctora Ana Laura Magaloni que nos invitó a este proyecto, y por supuesto gracias al doctor Ricardo Ortega, que es el director del Departamento de Derecho, que la verdad es que abrazó esto desde un principio. A mí me toca hablar ahorita por la parte periodística junto con Daniel. Yo soy Gabriela Barkentin, yo hago periodismo, hago comunicación, soy también profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, y Daniel Moreno es un periodista de larga trayectoria, con quien además nos une el reflexionar sobre muchísimas cosas. Y de repente un día la doctora Magaloni nos dice: oigan, estoy pensando en este observatorio sobre el sistema de justicia y creo que debe haber una parte periodística. Y decíamos, qué raro, o sea, la verdad, sé que aquí hay sobre todo, imagino que hay sobre todo estudiantes y profesores de Derecho, y en realidad nunca nos miramos, ¿no?, más allá de nuestros pequeños estancos, ¿no? Y entonces, pues yo hago Derecho, ¿y por qué voy a voltear a ver a los de allá? Y los de allá hacen comunicación, ¿y por qué van a voltear a ver a los de acá? Entonces, nos llamó mucho la atención porque, y ya lo decía el rector, y lo decía Ana Laura también al principio, en este proyecto que se está trabajando ya desde hace varios meses, obviamente hay una parte cualitativa, cuantitativa, hay otra parte de reflexión y de incidencia específicamente desde lo jurídico, y de repente ¿y por qué empezar por lo periodístico? Y a mí una de las cosas que más me emocionó de este proyecto, y sé que a Daniel también, es que tomaran en cuenta que lo periodístico importaba, y no es cosa menor que sea en esta universidad, porque en esta universidad se creó la carrera de comunicación hace ya un titipuchal de años, pero fueron los jesuitas en la Universidad Iberoamericana los que en los 60 del siglo pasado dijeron: hay que hacer una carrera de comunicación, y aquí se inventó la carrera de comunicación, que luego pues ya tuvo sus hijos en muchísimas otras universidades en América Latina, pero aquí es donde se inventó. Y en ese momento el padre Sánchez Villaseñor decía que las personas que se dedicaran a comunicar tenían que salir de esa torre de marfil y tenían que entender las problemáticas de lo que le estaba sucediendo a la sociedad. Y por ello, cuando Ana Laura nos invita a sumarnos desde lo periodístico a este observatorio, pues a mí en lo particular me pareció fascinante, y sé que a Daniel también, con quien hemos compartido, insisto, muchísimas otras cosas. ¿Qué hicimos? Como ya decía el rector y decía Ana Laura, el informe completo hasta donde estamos, porque esto ahora sí que apenas comienza, pero el informe está en el sitio del observatorio. Pero lo que hicimos por la parte periodística pues fue literal obligarnos a modificar la mirada. Porque tal vez para la mayoría de ustedes que son abogados en formación o abogadas en formación o juristas en formación, pues para ustedes es más obvio voltear a ver algunas de las cosas de las que ya se hablaron en este momento, pero para muchos de los que hacemos comunicación y periodismo, no. Y por eso quisimos arrancar esta presentación con los audios que ustedes escucharon, que esos audios son sobre todo de las entrevistas cualitativas que hicieron nuestros compañeros Claudio y Yolanda, pero quisimos mostrarles un poco cómo nos fuimos metiendo hasta lo más profundo de la cotidianidad y del ras de tierra. Entonces, ¿qué hicimos en la parte periodística? Pues fue, y ahorita le cedo la palabra a Daniel para que lo cuente de manera más puntual, pero lo que hicimos fue voltear a ver lo que sucedía literal a ras de tierra. Yo sé que era muy importante, y lo hicimos todos, narrar lo que pasaba con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estaba sucediendo en la parte como más cupular. Y de pronto dijimos, ¿y lo que está pasando allá abajo? Si lo que está pasando en los juzgados, lo que está pasando allá abajo, lo que está pasando con la gente que se queda sin tener una interlocución, que tampoco la tenía, O sea, creo que lo dijo muy bien Ana Laura, esto no estaba funcionando, pero además de lo que no estaba funcionando, luego se destruye, ¿no? Entonces decidimos irnos hacia abajo a la tierra, a hablar con las personas en lo local. Y ahorita Daniel les va a contar lo que hicimos en diferentes estados de la República. Todo esto se transmitió en W Radio, se publicó en Animal Político, se publicó obviamente en el portal de la Universidad Iberoamericana y también en los medios locales
y la verdad es que aprendimos mucho. Yo les diría que lo primero que yo aprendí, y que eso nos va a llevar a partir del siguiente semestre, vamos a dar una materia, vamos a impartir una materia conjunta desde el observatorio que se llama Comunicación y Derecho, Derecho y Comunicación. Lo que nos obligó fue a mirar desde otro lugar lo que está sucediendo. Entonces, bueno, en el informe completo están todas las ligas de todos los materiales que se publicaron bajo el paraguas del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, que ahorita Daniel les contará más, pero es un poco decirles, esto es completamente innovador. No conozco ningún otro ejercicio de observación sobre temas de justicia en donde se incluya desde el inicio la parte periodística de cómo se narra, qué se narra y cómo se mira y cómo se transmite. Así que de verdad agradezco esta mirada absolutamente visionaria de la doctora Magaloni, decir, hablemos desde el minuto 1 de periodismo. Daniel. Muchas gracias. Y siguiendo la línea de Gabriela, ¿para qué usamos el periodismo en este caso? Lo usamos porque nos importaba, más allá de los enunciados generales que hay de cualquier evaluación, sobre todo de los abogados del sistema de justicia, para nosotros era importante ponerle rostros, contar historias, darle contexto, revelar lo que estaba ocurriendo, y eso nos permitió, por tanto, abordar diferentes etapas. Primero, ¿qué estaba pasando antes de la elección? Antes incluso de que se pensara que una elección era posible o necesaria. Y creo que eso es importante porque nos hemos encontrado en más de un lugar con una defensa del sistema judicial que existía. Para nosotros, lo que vimos, lo que reporteamos, lo que escuchamos, nos deja en claro que ni de lejos había un sistema medianamente funcional, que lo que había era necesario cambiarse, aunque no necesariamente, por supuesto, lo que se cambió fue la ruta correcta. Y por eso creo que es importante subrayar que esa etapa nos sirvió, insisto, para documentar el desastre que había. En segundo lugar, revisar el propio proceso electoral, que no solo fue el día de la elección, sino todo lo anterior, y que por supuesto enfatizó cosas que ya son más que del dominio público, como la baja participación electoral o el uso de los acordeones. Pero en este caso nos importa enfatizar que la elección significó varios pasos atrás en el sistema electoral mexicano, que si en este país habíamos superado de alguna forma los conflictos que vivimos antes de los 90, en donde cada elección significaba protestas e incluso muertes, de alguna forma regresamos a esa etapa. Hoy no tenemos claridad sobre si fue una elección realmente en la que los ciudadanos pudieran elegir. El tribunal dice que sí, nosotros creemos que hay suficientes pruebas para sostener que no, que se indujo a los electores, que se presionó a los electores, que no hubo transparencia en el uso de recursos de los propios candidatos, que nunca se confrontaron ideas realmente de las propuestas pues de cada uno de los candidatos, que no sabemos pues ni siquiera por qué ganó uno u otro si nos atuviéramos solamente a sus candidaturas. Lo que reveló pues la cobertura periodística, no solo del observatorio sino de muchos más, es la claridad de que esta elección fue abiertamente manipulada por el poder para cambiar, como nosotros lo hemos resumido, de un dueño a otro dueño. Es decir, los dueños del pasado fueron prácticamente expulsados, pero hoy esto no significa que tenemos un poder judicial libre. Hoy simplemente tenemos nuevos dueños del poder judicial y la investigación periodística nos dejó en claro que los principales dueños son los poderes locales. Es decir, que cada gobernador que se puso listo logró conquistar a todo su tribunal y que además van a tener la gran ventaja de que los jueces, los magistrados de cada uno de los estados se van a quedar incluso después de que ellos salgan. Es decir, se van a quedar a proteger a quienes hoy son sus jefes políticos y ese es un tema que nos parece, insisto, fundamental de subrayar. Esto es lo que la llamamos en el informe la captura silenciosa y el acordeón, todo lo que significó el absurdo de las boletas y demás, y que finalmente una elección estuvo lejos de dotarle
a los funcionarios electos de legitimidad. Ocurrió al revés, no solo por la baja participación, sino además por todas las irregularidades que hubo, terminamos eligiendo jueces que no tienen la legitimidad que desde el poder se nos vende, sino al contrario, que repito, terminaron siendo simplemente cambiados unos por otros, pero con dueños nuevos. Creemos además que esta cobertura ayuda pues a escuchar las voces de los usuarios del sistema de justicia para entender que desde el pasado ya hablar de justicia en este país es básicamente injusto. Es decir, es absurdo decir que lo que teníamos antes era un sistema que sí le ofrecía justicia a sus usuarios, pero que no solo hay que cuestionar si el voto es la vía para tener un nuevo poder judicial, sino además si es este tipo de elección la que sirve para, insisto, darle legitimidad a los nuevos funcionarios electos. Este es un tema, como han planteado Ana Laura y Gabriela, pues que por supuesto va a seguir, y va a seguir para entender algunos datos que francamente creo que son muy preocupantes y que incluimos en el informe. Para que se den una idea, porque además en el entendido que la mayoría son abogados, lo tendrán mucho más claro. Este año, si comparamos los primeros 10 meses de este año con los primeros 10 meses del año pasado, vean nada más, hay una caída de los asuntos concluidos en el Poder Judicial de la Ciudad de México de más del 50%. Es decir, en materia familiar, en materia civil y en materia penal, hay menos de la mitad de los asuntos concluidos el año pasado. Pero no solo eso, peor aún, hay un dato que nos revela también qué tanta confianza están teniendo los usuarios del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque en los juzgados civiles hay 45% menos casos presentados que el año pasado. Es decir, hay, salvo que creamos que las pensiones alimenticias ya se resolvieron o que las disputas entre vecinos ya se resolvieron, porque insisto, recuerden que hablamos del sistema de justicia local, la mitad de la gente que necesita de acudir al Poder Judicial de la Ciudad de México comparado con el año pasado prefirió no ir. Porque estamos hablando de un Poder Judicial, en el caso de la Ciudad de México, que ha estado atrapado por paros legítimos creo yo, pero bueno, eso ustedes seguramente lo conocen mejor, por paros y por una elección que provocó un cambio completo de los jueces en materia civil y familiar, que además se tardaron 2 meses en entrar y que tienen una curva de aprendizaje, creo que todos hemos visto los videos que han circulado en redes sociales sobre algunas audiencias, que nos dejan en claro que hoy, al menos hoy, no llegaron los más preparados, no llegaron los más independientes y no hay una mejor justicia para la gente. ¿Sí? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Daniel y Gaby. Y bueno, el trabajo periodístico dio lugar a abrir un trabajo sobre, decidimos poner la mirada en los usuarios y nos interesaba saber qué sentían los usuarios cuando estaban, que piden justicia en ese sistema, y muy particularmente, ¿qué sentían antes y después? ¿Había alguna diferencia? ¿Hay algo nuevo que perciben los usuarios en el sistema? Y me parece que el trabajo de Claudia y Yola revelan espectacularmente el sentimiento de orfandad, el sentimiento de arbitrariedad profunda y de soledad y los enormes costos emocionales y económicos que conlleva un juicio. Y a mí sí me gustaría poner esas ideas en el centro de una escuela de derecho. Los responsables de ese desastre somos la profesión legal, porque es el abogado que les cobra sumas imposibles, porque es la defensoría pública, porque es la burocracia judicial indolente, porque es el juez que le vale gorro. De verdad, creo que en los estudios cualitativos y lo que vamos a hacer en temas cuantitativos nos debe de poner un espejo rudo a la profesión legal y a ver cómo le vamos a hacer
para que los que necesitan justicia se sientan mejor atendidos. O sea, deberíamos de ser tan responsables como los médicos que trabajan en hospitales públicos y que pueden prestar servicio a una población más amplia. A mí me parece que este trabajo abre oportunidades tanto para la reforma que estamos pensando como para la reforma a la enseñanza del derecho. Muchas gracias. Les doy la palabra tanto a Claudia como a Yorra. Gracias Ana. Y sí, efectivamente, para continuar con toda esta parte y este maravilloso ejercicio que realmente pues incluye, ¿no?, toda esta parte innovadora metodológicamente hablando, que junta la parte del periodismo, la parte de investigación cualitativa y posteriormente la cuantitativa. Bueno, yo soy Yolanda Barrita, de Altazor Intelligence, y junto con Claudia el equipo nos tocó, ¿no?, esta parte cualitativa de ir a conversar, de ir a escuchar, de ir a las historias en su punto, ¿no?, en su máxima expresión, en el día a día, a ras de tierra, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hicimos? Hemos hecho hasta el momento diferentes ejercicios, ¿no?, focus groups con abogados, con usuarios del sistema, posteriormente ya entrevistas profundas con usuarios que son más que nada historias de vida, ¿no?, historias de vida en las que realmente, por ahí anda Liz y no me dejará mentir, uno termina también en cierta parte huérfano, ¿no?, al escuchar todas las historias que han pasado y bueno, lo complicado que ha sido sus casos. Ya en los audios escuchábamos partes, son clips de estas entrevistas. Y justo, ¿no?, nosotros encontramos por ahí 5 puntos, ya después Claudio platicará otros, pero 5 puntos importantes que surgen de estas conversaciones y que se van alineando uno con otro, y van a ver cómo el último, el 5, va a conectar perfecto con el primero, ¿no? El primero es precisamente que las personas que están actualmente en un caso, porque hay muchas ya que desistieron también, y que tiene que ver muchísimo con lo que mencionaba Daniel, ¿no? Si el 50% han caído más del 50% en casos que no concluyen, eso lo que incentiva pues es a tirar la toalla muchas veces, ¿no?, a ya no seguir. Entonces, bueno, el primer punto es justo esta percepción de una justicia pues inalcanzable, ¿no?, inexistente, una justicia que no forma parte de mi vida, que no la veo concretarse, una justicia que está llena de atributos y percepciones como lo que es una justicia lejana, distante, opaca, complicada, inentendible, confusa, ¿no?, todos estos adjetivos que se imaginarán. Segundo punto, pues es una justicia que está basada, ¿no?, y está asentada en la desigualdad. Una justicia que donde las personas, ¿no?, o los actores, digamos, que tienen o cuentan o poseen los recursos como el tiempo, recursos económicos, recursos de información, ¿no?, porque hay personas que realmente les es muy complejo todo el vocabulario, ¿no?, los conceptos legales, donde incluso se ven atrapados entre la espada y la pared, porque por un lado tienen el sistema, ¿no?, con el que tienen que ir a argumentar y luchar, y por el otro también los abogados mismos, ¿no?, que forman parte de esto y que muchas veces los dejan fuera y justo pues crece la sensación de desamparo. Entonces es una justicia que a través de esta desigualdad, pues bueno, desincentiva, ¿no?, esta parte de ir, de buscar. ¿Por qué? Porque el hecho de emprender un proceso involucra muchísimo desgaste, y se van a sorprender porque, como decían hace un momento, ¿no?, desde el lado de derecho a lo mejor no se ve tanto ciertas cosas del piso, ¿no?, de la vida misma, como que este desgaste no solamente es en recursos económicos, que uno pensaría eso, ¿no?, sino también en tiempo. ¿Y qué conlleva eso del tiempo también? Encontrábamos casos donde estaban a punto de desistir porque las ausencias en su trabajo le están poniendo en el hilo, ¿no? O sea, están a nada de una ausencia más y pierdes tu chamba. Y entonces ahí te pones a pensar, bueno, ¿qué hago, no? ¿Sigo luchando o mejor mantengo mi chamba y ya no me meto en 2 rollos, ¿no? ¿Y cuánto cuestan? O sea, todo este tipo de elementos que a lo mejor no recabamos en ellos, no reparamos en ellos, llevan también incluso a desgastes físicos de las personas. Ansiedad, depresión, insomnio, de ahí hasta temas gastrointestinales, no se imagina, o sea, una serie de cosas. Y un punto importantísimo, hasta la
pérdida, digamos, la gente se siente que por estar metida y luchando por una defensa, digamos, está perdiendo también parte de su vida, en el sentido de tiempo, de años, lo que decía Sana, ¿no? O sea, escuchamos a una mujer, una ama de casa, que lleva desde el 2008 peleando una pensión. Y distintos casos así, que se han llevado 10 años, ¿no? Un trabajador que perdió una mano en el trabajo por un tema de la empresa, entonces lleva luchando 11 años, ¿no? Contra eso para que lo indemnicen y además, o sea, le reconozcan esa parte. Esta parte también de pérdida de la vida, digamos, de se me está yendo la vida, no tengo ni tiempo para la recreación, no tengo ni tiempo, se me están yendo las redes amicales familiares también, ¿no? Por el desgaste que conlleva eso, por los apoyos que no duran eternamente, etcétera. Un cuarto punto también que tiene que ver con, pues, como es un agujero negro de la justicia que se conecta, ¿no? Ya lo hemos estado diciendo, un agujero negro donde no quiero ni entrar y la pienso mucho, porque si entro se lleva todo y cuesta mucho, mucho en todos los sentidos. Es un camino, por ahí decía uno de los entrevistados, que realmente en el camino se lleva muchas cosas y daña, ¿no? Daña y genera muchas dolencias y dolores que finalmente, cuando el caso les es desfavorable, se sienten doblemente víctimas, ¿no? Porque, y creo que sí, o sea, hace un momento decía, no sé si llamarlas víctimas, creemos que sí desde esta parte cualitativa, porque se es víctima del caso, ¿no? Del caso que se está defendiendo, en el proceso que se está viviendo, y doblemente víctima cuando el sistema pues no cumple, ¿no? Y no soluciona, sino que más bien genera una carga más y se llevan dos casos encima. Y bueno, un último punto que tiene que ver precisamente con todo esto, conlleva a que se normalice o se naturalice pues la ausencia de la justicia, ¿no? Que es así es en nuestro país, no suceden las cosas. ¿Para qué me meto si me voy a meter en otros rollos más fuertes y me va a traer más problemas, me voy a quedar sin amigos, sin familia, sin dinero, sin trabajo, etcétera? Pero este quinto punto que les decía que se conecta con el primero, al tener este panorama de naturalización de la ausencia de la justicia, pues nos lleva precisamente al primero, ¿no? Que es la justicia no existe, está diluida totalmente y quienes la poseen están muy lejos de mí. Y bueno, precisamente estas voces que escuchamos, que fueron muchos casos, dan esa sensación y esa perspectiva muchísimo más humana, ¿no? Que también conecta precisamente con todo lo que traemos trabajando y con la universidad misma, ¿no? Esta visión de aterrizar y de saber, y por eso el interés tanto de todo el equipo y principalmente de Ana, ¿no? De qué está pasando en lo local, qué viven las personas que están a ras de tierra, que están buscando el pago de una pensión alimenticia, el solucionar un conflicto vecinal, el pago de algún préstamo, o sea, elementos y casos muy sencillos que yo creo que alguno de nosotros quizá en algún momento hemos estado a punto de estar en una situación así y que te pone en este espejo de qué pasa. Y precisamente, no sé, Claudio, vas a continuar. Sí, perdón, me gustaría darle doble clic a esto que está presentando muy bien Yolanda Barrita, y el trabajo que hicimos desde Altazor Intelligence en este proceso de innovación metodológica en varios sentidos, ya lo están señalando muy claramente mis antecesores, es observar desde ras de tierra la justicia local y recuperar las historias de las personas, porque en las historias de las personas, por eso somos apasionadas de la investigación cualitativa, es más importante el impacto que tiene narrar la historia de alguien que está sufriendo una injusticia que los números y las estadísticas. O sea, yo si recupero este dato que daba Daniel sobre la caída de casos y la caída de casos resueltos solo en la Ciudad de México, me imagino cuántas historias, cuántas personas, cuántas familias están sufriendo situaciones como las que estamos encontrando en estas sesiones de grupo con abogadas y abogados, en estas sesiones de grupo con usuarias y usuarios del sistema de justicia, pero sobre todo en esas 14 historias de vida que hizo el equipo. Hay que reconocer a nuestras investigadoras, querida Yola, que hicieron un trabajo, después escuchamos las entrevistas, finísimo para recuperar la experiencia de las personas con el sistema de justicia, escuchar su voz y entender
qué significa interactuar con el sistema de justicia. Ya lo mencionaba un poco Yola, pero déjenme ilustrar que no fuimos con segmentos particularmente depauperados o marginados, con los altos niveles, digamos, de pobreza que hay en este país. Son personas de clase media baja. Solo para ilustrar algunos de los casos, incluyen estas 14 historias de vidas, la de un diseñador, ya lo mencionaba Yola, un diseñador industrial que pierde una mano en un accidente laboral y lleva casi 11 años litigando su indemnización, 11 años sin una mano y sin dinero. La de una madre que pelea desde hace 3 años por una pensión alimenticia mientras recibe amenazas de su expareja. La de una ama de casa que se convirtió en codefensora del caso de su hermano encarcelado injustamente. La de una madre que denunció penalmente el abuso sexual contra su hijo menor, que escuchamos por ahí su voz. La de una persona que enfrentó un conflicto por la compra-venta de un automóvil. Y a esto se suman casos de allanamientos, fraudes, amenazas y otras formas de afectación cotidiana que son historias personales dolorosísimas. Una de las cosas que nosotros estamos procesando es eso. Te metes a ver lo que hace el sistema de justicia con las personas y las destruye. Las destruye, ya lo decía Yolanda, en su salud mental, en su estabilidad financiera, en su estabilidad laboral, en la propia familia. Se vuelve el tema de conversación en los desayunos, comidas y cenas, los fines de semana. ¿Cómo va el caso? ¿Qué te dijo el abogado? ¿Cómo vamos? ¿No? Y esto se vuelve, digamos, cada vez más largo, insufrible, y por eso están estos casos donde renuncias a la justicia y dices, pues no hay justicia, mejor me retiro del caso. ¿Cuáles son los elementos por los que está marcado este sistema jurídico mexicano de acuerdo con estas historias de las personas? Lentitud, complejidad, costos, sensación de abandono, un metalenguaje que no entiendo, una serie de términos para los cuales no tengo, digamos, los elementos de alfabetidad jurídica para entender qué está pasando. Y en ese sentido, sí, la verdad es un collage de historias terribles, de historias brutales, del impacto que tiene todo el sistema de justicia, incluyendo el papel, y aquí sí lo quiero decir que me encanta el mensaje que nos dio nuestro rector sobre el compromiso que tenemos las y los abogados de la Ibero para transformar el mundo, para transformar eso que nos duele y que nos atenaza la garganta. Si se meten a leer las historias, que ahí están las historias de vida, esa es la sensación, una sensación de que algo está muy mal y de que parece muy difícil de resolver. Solo para algunos costos de lo que significa, de lo que recuperamos en esta investigación cualitativa, Yola, si quieres agregar algo me interrumpes, por favor, comadre. Días de trabajo perdidos, inestabilidad laboral, ingresos que disminuyen, gastos en traslados, copias, certificaciones, honorarios y en ocasiones las propinas o los pagos extraoficiales normalizadísimos. El abogado, la abogada les dice a estas personas, oye, hay que pagarle darle unos 100 pesitos y a 200, ¿no? Y te guían en ese proceso, es brutal. Estrés sostenido, lo que decía Yola hace un rato, la salud se ve afectada. Oye, vas a entrarle a un pleito, ponte a hacer ejercicio, alimentarte bien, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener ansiedad, insomnio, problemas de salud física, pero también toda la reorganización de la vida de la familia. Toda la familia se ve involucrada en esta problemática. ¿Quién cuida a quién mientras alguien hace la fila? ¿Quién acompaña a quién en una audiencia? ¿No? Y en ese sentido, simplemente para cerrar algunos elementos y ya concluir esta parte cualitativa, decirles que en la presentación van a encontrar 10 hallazgos puntuales con problemáticas específicas que egresan, que emergen de estas historias de vida y que es parte, creo, de la responsabilidad que nos da el sello de la Ibero, que es entender a las personas, y esa perspectiva creo que enriquece nuestro trabajo como abogadas y abogados. Pues muy inspirador. El trabajo periodístico y el trabajo cualitativo van juntos. O sea, es difícil hacer uno sin el otro. Y la parte más bonita es leer las historias periodísticas y cómo esas desencadenaron en todo este trabajo tan espectacular que han coordinado Yola y Claudio. Lo que nos tocó a mí y a Ricardo es reflexionar más en torno a la comunidad jurídica. ¿Qué proponemos a la comunidad jurídica? Y para proponer algo que haga sentido, pero que resuelva estas voces, que resuelva estos problemas, hay que tener arrojo, hay que tener valentía. O sea, tenemos que salirnos de un estilo de discurso
y empezar a conectar con esas historias. La profesión legal le debemos muchísimo al sistema de justicia y nos tenemos que hacer cargo todos, los de antes, los de después y los que vienen. Estos problemas son fundacionales, no son nuevos. Entonces me gustaría, a ver si Ricardo nos puede hacer algunas reflexiones sobre cuál es el sistema que se cae, ¿no? Para ponerle realmente nombre y apellido al sistema que se cae, para de ahí imaginar el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, querida Ana Laura. Muy buenas tardes a todas y a todos. Desde luego es un privilegio compartir la mesa con mis colegas en el Presidium, desde luego con el doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de esta universidad. Además, quiero decirles que en el marco del arranque de nuestro seminario permanente, compartir con la comunidad universitaria, con las y los estudiantes, nuestro cuerpo docente, las reflexiones sobre lo que está sucediendo en el marco de la reforma y los impactos que tiene, es una de las vocaciones, me parece, más importantes de una escuela de Derecho, y me parece que la oportunidad de tener un espacio como este seminario que el día de hoy inauguramos es una enorme oportunidad, pero también un espacio para poder sacudirnos un poco la manera como entendemos y ejercemos nuestra profesión. Ya lo decía Ana Laura, la profesión jurídica tiene también una deuda respecto a la situación que enfrenta el sistema de justicia. Como segunda cuestión, quisiera también aprovechar este espacio para agradecer a la doctora Magaloni, desde luego a Gaby, a Claudia, a Daniel, a Yola, por este viaje, si me permiten la expresión. Es decir, la verdad es que ha sido un viaje y las reuniones que tenemos cada semana o cada 15 días, en mi caso particular, han significado la oportunidad de aprender incluso a analizar y a reflexionar la situación que enfrentamos desde el campo del periodismo, desde el campo de los estudios cualitativos, desde el cambio de la perspectiva estratégica y sistémica que tiene la doctora Magaloni. Y quiero decirles que creo yo que uno de los grandes retos que tenemos en el campo de la profesión jurídica es a fomentar y a desarrollar este tipo de diálogos de carácter interdisciplinario. El abordaje de los problemas complejos que enfrenta la sociedad no pueden resolverse específicamente desde las categorías del derecho, sino que requieren abordajes amplios, integrales y que nos obligan a comunicarnos desde una perspectiva interdisciplinaria. Entonces, agradecerles profundamente por este viaje y lo increíble que han sido las discusiones que hemos tenido. Ahora, yo me quisiera concentrar en dos aspectos que son un reflejo, si se me permite la expresión, de esto que nos han contado tanto el equipo de periodismo como el equipo que hace análisis de carácter cualitativo. Y tiene que ver con por qué las personas enfrentan todo este tipo de dolores. ¿Por qué las personas sufren cuando se enfrentan al sistema de justicia? Y la respuesta, en buena medida, tiene que ver con cómo ha estado diseñado y cómo ha funcionado el propio sistema de justicia. Ya lo dijeron anteriormente, la reforma agrava cosas respecto a un sistema que ya funcionaba mal y que producía muchísimos factores de injusticia en las personas que trataban de acceder a él. Un poco, desde luego que hay muchas razones por las que un sistema puede funcionar más. En el informe que ahora de avances que presentamos, tratamos de documentar al menos o de reflexionar sobre dos de esos factores. El primero, se trata de un sistema que es profundamente inequitativo, y voy a explicar ahora por qué, pero también que ha sido históricamente profundamente inaccesible. Inequitativo porque parece ser que el propio diseño del sistema ha estado orientado a resolver sobre todo las causas de aquellas personas que tienen condiciones y recursos para poder acceder al sistema, dejando fuera a aquellas personas que no tienen las condiciones ni la capacidad económica, financiera para poder enfrentar este tipo de juicios.
Si observamos, por ejemplo, las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que en el caso mexicano, durante muchos años, la mayor cantidad del presupuesto se ha dirigido al Poder Judicial de la Federación. Y si nosotros vemos esas estadísticas, nos vamos a dar cuenta que históricamente los tribunales locales han enfrentado enormes carencias presupuestales, y esto es particularmente grave cuando pensamos que cerca del 96% de los asuntos competen a cuestiones de carácter ordinaria que deben y se quedan muchas veces en la justicia local. Como pueden ver, este diseño del sistema de justicia reproduce las inequidades, ya que, pues, ustedes lo saben muy bien, quienes han litigado, ¿quién puede aguantar el litigio en una primera instancia, en una segunda instancia, llegar al amparo? Pues solamente aquellas personas que tienen condiciones de defensa económicas, posibilidades para poder acceder a este marco de estrategia pues mucho más elaborado. Una parte muy importante de los conflictos de justicia cotidiana, estos que implican pensiones, litigiosidad en el ámbito de las deudas, cuestiones vinculadas con violencia familiar, se quedan específicamente en el campo de la justicia local, esa justicia local que históricamente ha estado abandonada presupuestalmente por el propio diseño del sistema. Si a este factor le agregamos que, pues también, de alguna manera, esta misma condición, de alguna manera, reproduce estos elementos de inaccesibilidad del sistema. Si pensamos, por ejemplo, a mí me gusta utilizar la metáfora de la justicia como un túnel, con una puerta de entrada, con un trayecto y una salida. Si pensamos en la justicia como un túnel, nos vamos a dar cuenta que las personas se enfrentan a obstáculos desde la entrada, en el trayecto y en la salida. Es decir, a lo largo de toda la experiencia con la justicia. Es bien interesante entender cómo los tribunales locales, que ya dijimos tienen recursos muy limitados, resuelven la litigiosidad vinculada con casos que competen a las personas en el ámbito de la justicia cotidiana. Y estas personas muchas veces observan factores de inaccesibilidad que ya nos han contado un poco las historias que escuchamos, que de alguna manera desincentivan el uso de la justicia. Ahí también en el informe van a encontrar ustedes una estadística en donde es evidente que países en América Latina con condiciones similares de litigiosidad a las de México tienen una tasa mucho mayor de expedientes y de juicios y de casos que llegan a ellos que en el caso mexicano. En el caso mexicano, las personas deciden no acceder al sistema de justicia por muchas de las razones que ya nos han expuesto tanto Yola como Claudio. Esto me parece que es muy importante porque pensar en el sistema de justicia es pensar en los obstáculos que hemos vivido en el propio diseño, que tienen que ver con la puerta de entrada, ¿no? Personas que deciden no demandar porque el camino va a ser lento, caro, lleno de obstáculos. Personas que en los primeros contactos reciben a un agente del Ministerio Público que les habla un lenguaje inaccesible, ¿no? Lenguaje técnico que nadie les puede traducir, y que muchas veces los procesos judiciales se perciben por las personas como un castigo. Creo yo que ahí tenemos que focalizar la atención, y me parece que el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia ha puesto la lupa en este tipo de obstáculos, porque evidentemente están ocasionando que la justicia en México siga siendo reservada solamente para unas personas, dejando de lado la mayor cantidad de conflictos que enfrentan las personas, principalmente aquellas que menos recursos tienen. Entonces, creo yo que ahí tenemos retos muy importantes en el marco del sistema de justicia, y pues quizá lo que nos toca ahora es pensar pues, hacia dónde tendríamos que ir frente a ese diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en el reporte vienen algunos datos importantes sobre esta arquitectura. O sea, los defectos de nuestro sistema tienen que ver con la arquitectura y con cómo se han construido barreras de acceso. Pero a mí me gustaría pensar en el futuro. Y a mí me parece que cuando todo se derrumba, hay ventanas de oportunidad que es muy importante ver rápido y tomarlas.
La gran ventana de oportunidad de esta reforma es local, no es federal. 70% de los cargos locales todavía se van a competir en el 2027 y hoy ya tenemos datos de cómo se va a gestionar esa elección. Se trata de que logremos que lleguen gentes aptas a la boleta. Pero sobre todo se trata de tener una visión del sistema que queremos reconstruir. Y esa es la que les quiero proponer. O sea, yo creo que es una pena, pero ya perdimos la Suprema Corte, ya perdimos los tribunales federales y yo creo que la arbitrariedad del poder y todo eso que hacía ese sistema cada vez más se va a volver hacia la política. El derecho y las cortes hoy son débiles para frenar a un poder tan concentrado y tan mayoritario como el que se está viviendo en México. Entonces yo les pido que por primera vez, seguramente, empecemos a mirar el sistema hacia abajo. No pensemos de arriba, pensemos y volvamos la mirada a la primera instancia local. La primera instancia, esa de la que hablan todos estos usuarios, esta que genera tanto dolor, tanta adversidad. Pensemos en ese lugar como el lugar donde se tienen que resolver las disputas de las personas. Eso es ir contracorriente. Nunca ha estado pensada de esa manera. Yo creo que la siguiente reforma a la justicia es local, es la primera instancia y es tecnológica. Quiero explicarme mejor a qué me debo. O sea, romper con estas inercias burocráticas de las que nos habla el periodismo y el trabajo cualitativo es durísimo. Pero hoy la tecnología nos ofrece soluciones increíblemente potentes si las sabemos utilizar. Entonces, me gustaría poner 4 ideas básicas de qué debe orientar una reforma de justicia en el ras de tierra. La primera es la distinción entre bolillos y conchas artesanales. La carga de trabajo de los tribunales de primera instancia en un 70% son casos de rutina, que se parecen muchísimos unos a otros, donde no se está disputando ninguna cuestión jurídica compleja, el pago de un pagaré, la pensión alimenticia, el inquilino que no pagó, la señora que le hace ruido el vecino. O sea, son cosas rutinarias que no requieren demasiada sofisticación jurídica. 30%, y eso ya es echarle muchísimo, son conchas artesanales. Son casos que por la singularidad, por las personas involucradas, por los grupos vulnerables, por la complejidad jurídica, por las partes, por la dimensión social, tienen una relevancia particular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una reforma de ras de tierra es distinguir entre bolillos y conchas artesanales. Segundo elemento es qué características tiene para los usuarios un sistema en el que confían. La mejor literatura la ha producido la corriente de procedural justice, la justicia procedimental, que ha entrevistado a cientos de millones de usuarios y les pregunta por qué confían en el sistema. Hay 3 variables básicas. Lo primer hallazgo es que el sistema es confiable por el proceso, no por el resultado. Un buen proceso te lleva a un buen resultado, digamos, ¿no? ¿Y qué características tienen esos procesos? Tienen 3 características. Una, las personas sienten que son escuchadas. 2, las personas sienten que están ante un juez imparcial, que no tiene sesgos a ninguna de las partes. Y 3, las personas entienden lo que está pasando. Entonces yo digo, son 4 elementos lo que hacen a un sistema de justicia confiable. Bolillos y conchas, que escucha, que se entiende y que se percibe imparcial. 3 de esos elementos se resuelven increíblemente con la tecnología. En vez de meternos en una burocracia que le pide dinero, que le quita dinero, que quién sabe cuándo acuerda, que la acuerda,
hay una cosa de machine learning que puede ir tomando decisiones procesales de una forma súper automática y distinguir lo rutinario de las conchas artesanales y los bolillos, lo puede hacer muchísimo mejor que los seres humanos. Entonces, lo primero es la tecnología nos va a ayudar a separar los bolillos de las conchas artesanales y nos va a dar muchísima más agilidad en los bolillos. Segunda, nos va a generar por primera vez, y les cuento, esto se hace en Brasil, en el Tribunal Supremo de Brasil, cuando entran todos los recursos, lo primero que hace es un sistema de inteligencia artificial que los clasifica entre casos donde ya están resueltos y donde ya no necesitas a las mentes de los jueces y donde casos nuevos requieren análisis y tal y tal. Hoy ya está sucediendo. Al mismo tiempo quisiéramos un sistema que nos resultara imparcial, que no le estamos dando lana para que se mueva a un lado o al otro, que creemos que nos trata a las dos partes iguales. A mí me parece impresionante, pero en Estonia ya tienen un juez que es un juez de inteligencia artificial para pleitos vecinales menores a 7,000 euros. Lo interesantísimo de eso es que les dieron las dos rutas. Te puedes ir por el juez de inteligencia artificial o te puedes ir por el proceso humano. Lo han evaluado durante 2 años y 70% prefieren el de inteligencia artificial, porque es más rápido, porque es más barato y porque se siente bien que te traten como han tratado a los 800 casos anteriores, ¿no? O sea, tercero lugar, el sistema sí te puede ayudar a ser mucho más comprensible. Si hoy hay un traductor para hablar en japonés y vas a Japón y el Google Translator te lo traduce al inglés o al español, yo creo que hay un traductor para que este idioma, que es una barrera brutal, se pueda traducir a lenguaje ordinario, que todo mundo entendamos, ¿no? E imagínense que todo mundo entiende y que hay tutoriales de qué consiste un juicio. Esto de lo que está hablando Yola acabaría en un montón de casos. La única cosa que no va a hacer la inteligencia artificial es escuchar, porque escuchar requiere capacidad de empatía, requiere emociones, requiere poner atención a los detalles, saber el contexto y la singularidad de las personas. Ahí necesitamos a los mejores jueces y juezas, a los mejores y las mejores abogados. Requerimos que esas conchas artesanales que requieren de una visión humana y cálida sean el lugar donde elegimos a los futuros jueces, donde formamos a los futuros abogados y que nos hacemos cargo de esa dimensión social y axiológica que tiene el derecho y nos perdemos de las cosas rutinarias, automáticas, que le facilitarían la vida a la gente y que la harían sentir mucho más tranquila y feliz en la vida. Entonces, yo los invito a pensar cómo vamos a resolver lo que nos plantea el desafío de la justicia local de primera instancia y que pensemos fuera de la caja. La justicia y la abogacía está brutalmente invadida por la inteligencia artificial. Lo que pasa es que a nosotros nos cayó esta reforma, pero eso va a pasar tarde o temprano. Entonces empecemos a proponer soluciones, tanto en las aulas, en la forma de enseñar, en la forma de pensar, como en la forma de preparar la elección del 2027. Queremos un gobernador, una gobernadora que le apueste a resolver ese dolor que hasta hoy ha estado invisibilizado y que creo que es momento de empezar a sacudirnos las áreas de confort y empezar a proponer cosas que de verdad le resuelvan los problemas de injusticia que viven muchísimas gentes en México. Pues muchísimas gracias. Esta es la Agenda 2027 del observatorio. Tenemos proyectos padrísimos hacia adelante, tenemos ideas de cómo empezar a bajar con inteligencia artificial y queremos que sea la Ibero y el hub del rector
El primero en estar proponiendo el defensor público que resuelve todas las dudas, o la forma en la que podemos distinguir bolillos de conchas artesanales, o la manera más eficaz en donde las mujeres pueden cobrar pensión alimenticia. Es ahorita el momento de este debate, y a mí me gustaría que fuéramos nosotros en esta comunidad académica los que nos adelantáramos a proponerlo. Muchísimas gracias. Oigan, y yo voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio porque en este grupo creemos que el aula sigue siendo un gran espacio para cambiar al mundo, y se empieza por ahí. Y en ese sentido, les quiero anunciar que mi querida Ana Laura Magaloni, mi querida Gabriela Barketing y yo vamos a tener el placer de abrir esta materia que se llama Derecho y Comunicación, justo para trabajar sobre esa intersección donde no nos hemos hablado mucho los comunicólogos, las comunicólogas con las y los abogados, y queremos tender esos puentes porque creemos que parte de esto también es relatarlo, ¿no? Y bueno, es abierta para quien se quiera inscribir. Nos Sí. daría muchísimo gusto ver a buenos y entusiastas y justicieros. Y bueno, yo quiero dar las gracias a Alicia por todo su apoyo, Alicia Naya, que nos ha sido la coordinadora y la apoyadora de todo esto. Muchas gracias. Sí, bueno, agradecer también a todos los que hemos participado, a todos los que han participado de manera muy asertiva y clara en las conclusiones de este observatorio que realmente entusiasma y que creemos que es un paso importante para robustecer el tan frágil y deteriorado Estado de Derecho que vive nuestro país. Creemos que estos avances pueden contribuir precisamente a la inspiración fundamental de nuestra universidad, que es construir una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Estamos convencidos, y gracias estudiantes por estar aquí, que el derecho que queremos enseñar en la Ibero es un derecho que busca desde luego el cambio social para todos y para todas. Muchísimas gracias. Y me permito nada más aprovechar, rector, unos minutitos más, y después de lo que dijo Ana Laura de los bolillos y las conchas y la inteligencia artificial. Pero nada más quiero decir una cosa que me tocó a mí cuando fui director aquí del Departamento de Comunicación en la Ibero hace algunos años, y nos tocó crear Ibero 99, es un bebé que tenemos por ahí, que hoy ya es grandecito, pero que me tocó crear Ibero 90.9. Y uno de los retos que nos puso en ese momento el Estado mexicano fue, si ustedes pueden comprobar que no invaden las frecuencias vecinas, les damos el aumento de potencia, porque por ley no debíamos tener un aumento de potencia por donde está colocada la frecuencia. Y en ese momento se organizó aquí en la universidad un diálogo interdisciplinario en donde las personas de ingeniería electrónica y telecomunicaciones, las personas de derecho, las personas de comunicación, estuvimos trabajando durante un buen rato encontrando un lenguaje común para poderle proponer al Estado mexicano que sí se podía hacer con una nueva tecnología que se inventó en la Universidad Iberoamericana, se podía hacer una estación de radio que existiera a pesar de que no estábamos en la frecuencia en la que teníamos que estar. Cuando Ana Laura propone que la inteligencia artificial entre en este tema, es esta universidad, me parece, la que debería de entrarle, justo porque la Compañía de Jesús y el ya fallecido Papa hablaron muchísimo de inteligencia artificial, tú mismo lo has hecho, Luis, y yo creo que aquí se puede dar un debate interdisciplinario para pensar en cómo, en este caso, la inteligencia artificial, el derecho y la comunicación pueden hacer una justicia diferente. Eso me emociona y creo que solo en esta universidad es posible. Solo quería cerrar también con eso. Muchas gracias, Buenas tardes. Gracias.